Hola a todos, siguiendo con la metodología y la estructura que planteamos en el vídeo anterior, en esta nueva entrega vamos a ver las características principales y el alcance de un proyecto de incremento de eficiencia de una línea semiautomática. Pues sin más dilación, empezamos. Aquí tenemos de nuevo los tres proyectos tipo y a continuación vamos a profundizar en el segundo de ellos. Aquí el principio Lean estrella es la mejora continua y por lo tanto la metodología que vamos a seguir es el PDCA. En este proyecto también vamos a estar mucho tiempo en planta, pero no tanto para tomar tiempos, sino para simplemente observar lo que ocurre, especialmente incidencias. Es por ello que de los otros principios vamos a tener en cuenta, además de la medición, especialmente mecanismos de control visual y Pokayoques para conseguir calidad en origen. Y en cuanto a las técnicas, LOE, TPM y SMED. Supongo que os dais cuenta que estamos en un estadio del Lean más avanzado que en el caso anterior. Primero, porque partimos ya de un proceso en línea y segundo, porque presuponemos que ya hay un cierto recorrido en las técnicas Lean más básicas como son las 5 S y el Kanban. Otro aspecto muy diferencial es el tipo de operario. En el caso anterior, los trabajadores llevan a cabo operaciones de manipulación, control visual, montaje, etc., con un componente manual elevado. Aunque en una línea semiautomática pueden seguir existiendo puestos de trabajo con esas características, en este proyecto tipo suponemos un nivel de automatización suficiente como para que las personas se dediquen básicamente a supervisar, alimentar las máquinas y solucionar incidencias. Por lo tanto, se trata de maquinistas que, por lo general, tendrán mayores conocimientos técnicos. Otra diferencia importante en nuestro modelo es que aquí el maquinista tiene menor supervisión de un mando, idealmente ninguna, aparte del responsable de turno. Su saturación es mucho menor y existe una amplia separación hombre-máquina, por lo que tiene tiempo de realizar tareas frecuenciales no solo de producción, sino de mantenimiento y control de calidad, por ejemplo. En este tipo de proyecto, los propios operarios son las personas clave, y es un proyecto socialmente agradecido, porque si conseguimos incrementar la eficiencia de la línea, reducimos trabajo del más penoso, resolver atranques, limpiar mermas, etc. Y le podemos dar al operario contenido de más nivel, incluso tareas de gestión. Vamos con los objetivos. Incremento de fiabilidad y eficiencia, especialmente mediante la reducción de microparadas. Incremento de la calidad y reducción de mermas. Definir un panel de indicadores basado en el OE. Y podemos contemplar también en el alcance la reducción de tiempos de cambio y o de arranques, de limpiezas, etc. Formación de los empleados en la metodología Lean, especialmente a los operarios. Un enfoque por procesos y la dinámica de mejora continua. El principal entregable es el propio PDCA. Tareas, primero las de lanzamiento, creación del equipo y el plan de formación y comunicación. En este caso no menciono explícitamente la realización de un planning detallado por el dinamismo del trabajo. Debería ser suficiente la planificación previa definida en la propuesta del proyecto, si bien la iremos ajustando, pero a nivel macro. Pasamos al análisis, tanto de datos de partida, es decir, históricos, como en planta, definición del cuadro de mando y puesta en marcha y posterior seguimiento de la dinámica PDCA, que como ya hemos comentado será la metodología a utilizar. Vamos a detallar un poco más la metodología siguiendo estas tres fases. Al igual que en el caso anterior, comenzamos con el análisis, donde vamos a estudiar los datos históricos de producción, layout, secuencia del proceso. Aquí es muy importante identificar el cuello de botella técnico, luego los flujos de materiales y la sistemática de planificación y control de la producción. Hay que recopilar los datos brutos que nos permitan diseñar un cuadro de mando basado en el OE y definir el valor del punto de partida. Tras un análisis preliminar de esta información, bajamos como siempre a planta. Lo primero es familiarizarse con el funcionamiento de la línea y las principales incidencias que ocurren. Para ello, lo más práctico es preguntar a los operarios, y así vamos interactuando con ellos. Este intercambio de opiniones también es necesario, porque al inicio, cuando aún no tenemos el suficiente conocimiento del proceso, a algunos paros podríamos atribuirles causas erróneas. Por ello, al principio, lo mejor es observar y preguntar, es decir, aprender. Al cabo de unos días sobre el terreno, cuando ya tengamos un buen conocimiento de la línea, empezaremos a advertir las incidencias repetitivas y el tiempo de reacción del personal de producción y o mantenimiento. También nos deberemos concentrar en cualquier otro motivo de pérdida de eficiencia, incluidos otros procesos además de producción. Cambios, limpiezas, preventivos, controles de calidad, etcétera, que se realicen con máquina parada.
A partir de este momento empezamos a lanzar el PDCA, que es como un plan de acciones dinámico. Según lo que vamos viendo en planta y los inputs que nos dan los distintos participantes, en reuniones periódicas, por ejemplo semanales, vamos exponiendo al equipo los problemas encontrados y acordando soluciones con medidas como las que tenemos aquí listadas. Eliminación de despilfarros, integración de procesos, soluciones 5S y controles visuales, estandarización de parámetros máquina, pokayoques, puesta a punto de las máquinas y automatismos, mantenimiento autónomo, mejoras organizativas del puesto de trabajo, ergonomía, soluciones técnicas y sistemas informativos y participativos. Muy bien, con estas soluciones vamos alimentando el plan de acciones con responsables y fechas a corto plazo. Para ir bien, algunas medidas deberían estar implantadas para la siguiente reunión semanal del equipo. Como veis, el objetivo es crear un hábito en la resolución de problemas, y como la mayoría serán soluciones organizativas de bajo coste, no hay que esperar a tener un diseño pormenorizado o una cuantificación exacta de la ganancia. Si estamos convencidos, gracias a repetidas observaciones en planta y al brainstorming con los compañeros, que la medida acordada conllevará un incremento del OE, la ponemos en marcha cuanto antes. En proyectos de estas características en los que he participado, para una línea con una cierta entidad, se pueden llegar a proponer más de 100 pequeñas acciones, que luego no se llegarán a implantar todas, pero solo con que lleguemos a la mitad, si todo va bien, iremos viendo a lo largo del trabajo cómo mejoran los indicadores en una dinámica que resulta muy gratificante. A partir de cierto punto del seguimiento, se supone que la metodología PDCA empieza a funcionar por sí sola, sin la necesidad de un dinamizador, como puede ser el consultor en mi caso. Lo que sí podemos seguir haciendo en esta fase, aunque ya más a tiempo parcial, es ir viendo la evolución de los indicadores, reforzar los sistemas participativos en planta, evaluar el grado de implicación de las personas y finalmente traspasar estas últimas tareas al equipo. Y nada más, ya sabéis cómo se enfoca un proyecto de mejora continua. En el siguiente vídeo hablaremos del último de los 3 proyectos tipo, que es el de reducción del lead time de un proceso indirecto. No os lo perdáis. Saludos a todos.